el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Según testimonios, investigaciones periodísticas y procesos judiciales que se desarrollaron en las décadas siguientes, la orden de acabar con la vida de Luis Carlos Galán tuvo su origen en el entramado del Cartel de Medellín y en la convicción de quienes allí mandaban de que la llegada de Galán al poder representaba una amenaza existencial para su negocio. Pablo Escobar apareció como uno de los nombres recurrentes en ese mapa de responsabilidades, no solo por su posición de liderazgo dentro del cartel, sino por la manera en que sus intereses se cruzaban con la política nacional. Esa circunstancia no significa que la decisión fuese un acto aislado de una sola persona, sino el resultado de un proceso colectivo en el que confluyeron decisiones de poder, dinero, miedo y cálculo político. En ese marco, la figura de Galán era percibida como un punto de inflexión capaz de alterar radicalmente las reglas que hasta entonces habían permitido el crecimiento y la impunidad de redes criminales que operaban a gran escala. Luis Carlos Galán llegó a la candidatura presidencial con un perfil que irritó a muchas de las fuerzas que preferían la estabilidad de complicidades informales. Su discurso claro y sostenido contra la corrupción y su apuesta por la extradición de narcotraficantes resonaron con fuerza en una parte importante de la sociedad colombiana que exigía cambios reales. Galán no era solamente un político de oposición, era una voz que articulaba un proyecto institucional que comprometía la continuidad de los negocios ilícitos si se materializaba en políticas efectivas. Esa posibilidad de cambio fue interpretada por actores dentro y alrededor del crimen organizado como un peligro directo. La política no era abstracta para ellos, era supervivencia económica y pérdida de control si el Estado asumía medidas contundentes. La deliberación sobre qué hacer frente a esa amenaza no se produjo en público, sino en el silencio de salas cerradas y conversaciones a media voz. En esos ámbitos se discutieron alternativas que iban desde la deslegitimación pública hasta maniobras políticas para bloquear la candidatura. Se consideraron pagos, presiones y formas de manipular apoyos en diferentes territorios. Sin embargo, cuando esas vías parecieron insuficientes para frenar el avance de la candidatura, el debate mutó hacia opciones más drásticas. No fue una transición espontánea. Fue el resultado de un análisis frío que integró recursos disponibles, riesgos posibles y la evaluación de costos. Quienes participaron de esas conversaciones supieron que se estaban planteando medidas de una gravedad extrema y que cualquier decisión de ese tipo tendría consecuencias éticas, legales y políticas profundas. En la construcción del plan existieron roles diferenciados. Hubo quienes aportaron la voluntad política y el financiamiento necesarios para que cualquier operación de alto impacto pudiera ser contemplada. Hubo mediadores con conexiones en el mundo político y en la esfera criminal capaces de tender puentes entre órdenes y ejecución. Existieron también operadores acostumbrados a la violencia, contratada personas que sabían moverse en ámbitos donde el anonimato y la discreción eran moneda corriente. La estructura se diseñó buscando la menor exposición posible de quienes estaban arriba del todo en la cadena de mando. La idea de diluir responsabilidades fue central porque permitiría a los instigadores mantener distancia y conservar la posibilidad de negación ante eventuales investigaciones. Parte del planteamiento consistió en un estudio del entorno político y de la exposición que implicaba la campaña. Los planificadores identificaron como vulnerables los espacios públicos, las plazas y los eventos masivos donde la proximidad entre el candidato y el público facilitaba una actuación rápida y la dispersión del hecho. Esa constatación no fue en modo alguno un manual operativo, sino una observación histórica sobre las tensiones propias de la vida pública. Con esa lectura se intentó determinar el momento en que una acción tendría mayor impacto simbólico y menor probabilidad de un control inmediato que desbaratara los efectos buscados por los que tomaban la decisión. Las motivaciones detrás de la orden fueron múltiples y a menudo entrelazadas. Para muchos de los involucrados el motivo principal fue económico. La posibilidad de perder rutas de comercio, ingresos y la capacidad de operar sin restricciones justificaban para ellos medidas extremas. Para otros la motivación fue el miedo a perder influencia social y política que se había consolidado durante años de crecimiento exponencial del negocio. Hubo además quienes actuaron por coacción, por lealtades previas o por intereses no exclusivamente ligados al narcotráfico, como lo eran ciertas alianzas con sectores empresariales o políticos que temían las consecuencias de transformaciones institucionales profundas.
Esa mezcla de móviles hizo que la decisión, aunque extrema, pareciera a algunos de sus protagonistas una opción razonable en términos prácticos. La dimensión simbólica del plan fue valorada con precisión. El objetivo no era solo eliminar a un adversario político, era enviar un mensaje de intimidación a toda la sociedad política e institucional, demostrar que enfrentarse al statu quo podía tener un costo irreversible. Esa lectura instrumental de la violencia como herramienta de control político fue parte del cálculo final. Se pensó en la conmoción mediática, en la fractura de la opinión pública y en las reacciones que podían favorecer la preservación de ciertos intereses. En algunos círculos se creyó que un atentado podía producir desorden suficiente para maniobrar en el terreno político sin que emergieran liderazgos capaces de aprovechar el vacío de poder de manera adversa a quienes mandaban. El papel de la prensa y las narrativas públicas formó otra arista del planteamiento. La expectativa era que la conmoción inicial generaría una avalancha informativa en la que sería posible introducir versiones confusas, versiones concurrentes y aprovechar la fragmentación de la información para dificultar la identificación de responsabilidades claras. Esa apuesta por la saturación informativa no buscaba claridad sino confusión y dilución. Además, se consideró la posibilidad de aprovechar canales y actores que podrían contribuir a desviar investigaciones o a minimizar el foco sobre ciertos eslabones de la cadena de decisión. La corrupción y la capacidad de cooptación de instituciones actuaron como factores que alentaron la creencia de impunidad. La existencia de complicidades en diferentes instancias del Estado ofrecía a quienes estaban planteando la eliminación la sensación de que una reacción eficaz tardaría en llegar o sería menos contundente de lo deseable. Esa percepción convirtió la operación en algo plausible a ojos de los instigadores, porque las barreras institucionales parecían permeables y las respuestas judiciales y policiales podían demorarse o quedar incompletas. Esa lógica de oportunidad alimentó la convicción de que la medida extrema podría llevarse a cabo sin consecuencias inmediatas devastadoras para los decisores. Paralelamente a la decisión de tipo directamente coercitivo se siguieron minando alternativas no violentas. Persistieron intentos de fracturar alianzas políticas, desgastar la figura de Galán y utilizar intermediarios para presionar. Esos intentos formaban parte del arsenal preventivo y probatorio con el que se buscaba evitar llegar a un acto mortal. Sin embargo, la inercia de la candidatura y la determinación que percibieron los adversarios hicieron que la opción violenta ganara terreno hasta ser considerada la única capaz de garantizar la preservación de intereses claves. La fase final de la decisión estuvo marcada por una estricta necesidad de secreto. La cadena de confianza se redujo y las comunicaciones se filtraron a solo quienes eran indispensables. En esa reducción se buscó minimizar riesgos de filtración y preservar la posibilidad de borrar rastros que pudieran vincular a los promotores del plan con quienes lo llevarían a cabo. Ese cierre del circuito fue síntoma también del reconocimiento de la gravedad del acto que se estaba por ejecutar. La conciencia de lo irreversible de la decisión endureció posturas y cerró debates, lo que a su vez acortó márgenes para alternativas diferentes. El día del suceso 18 de agosto de 1989 tuvo la crudeza que cualquier jornada política vulnerable puede contener cuando se cruzan cálculos de poder con violencia. Ese día Luis Carlos Galán participaba en un acto de campaña en el municipio de Soacha, un evento que congregó a simpatizantes, militantes y curiosos. La jornada se desarrolló bajo la tensión que suele acompañar a los mítines masivos, la mezcla de entusiasmo y de ruido propio del contacto directo con el electorado. Allí se dieron las condiciones de proximidad y exposición que los que planificaban habían señalado como posibles puntos de acción, aunque no en el sentido de dar instrucciones concretas, sino como una constatación de donde la presencia pública se vuelve más intensa y por ende más impactante ante un eventual ataque. En los instantes del atentado se produjo confusión, pánico y una reacción inmediata de la gente presente. Galán cayó herido y en pocas horas la noticia se expandió por todo el país, generando consternación y una onda de indignación que trascendió fronteras. La muerte de Galán no fue solo un hecho criminal, fue un sacudón político que obligó a replantear agendas y a visibilizar con crudeza las dimensiones de la violencia que vivía Colombia. El impacto fue profundo y provocó reacciones políticas, sociales y judiciales de largo alcance. Esa jornada mostró cómo una decisión tomada en la penumbra podía se convertir en un episodio público de enorme resonancia y consecuencias.
Tras el hecho se desató una compleja trama de investigaciones, acusaciones, declaraciones y procesos que, aunque no siempre concluyeron de forma satisfactoria para todos los actores implicados, sirvieron para clarificar en distintas medidas la participación de actores del cartel de Medellín en la cadena de decisión. Testimonios y procesos judiciales apuntaron a la responsabilidad del cartel y a la implicación de personas con capacidad de decisión y recursos para ejecutar acciones de alto impacto. La reacción social fue contundente y la indignación ciudadana alimentó presiones para avanzar en investigaciones y para exigir respuestas por parte del Estado. El legado de ese planteamiento y de su concreción en forma de asesinato dejó enseñanzas dolorosas para la democracia colombiana. La medida demostró hasta qué punto la intersección entre poder económico, violencia y vulnerabilidad institucional puede llevar a decisiones que atentan contra la vida política y civil. También evidenció la necesidad de fortalecer mecanismos de protección de la vida pública, la transparencia, la rendición de cuentas y el sistema judicial para evitar que la lógica de la impunidad vuelva a normalizar soluciones violentas a la disidencia política. Hablar con detalle histórico y moral de la implicación de Pablo Escobar y del cartel de Medellín en la orden de eliminar a Galán no es buscar sensacionalismo, sino comprender cómo se articulan intereses y estrategias que ponen en riesgo la convivencia democrática. Esa comprensión exige nombrar a los responsables políticos y criminales del entramado y recordar las condiciones que permitieron que una opción tan extrema fuera planteada y llevada a cabo. Pero esa narración debe mantenerse siempre en el ámbito de lo histórico y analítico, evitando cualquier especificación técnica que pueda ser reutilizada para causar daño. Entender el proceso que llevó al asesinato de Galán nos obliga a mirar también las fallas que lo hicieron posible y a pensar en las reformas institucionales necesarias para que la política deje de ser un teatro en el que el recurso a la violencia aparezca como una alternativa. La memoria colectiva debe servir para fortalecer controles, proteger líderes y garantizar que la resolución de conflictos se dé por la vía democrática y no por la de las armas.